Las SS son popularmente conocidas por su brutalidad y el autodenominarse racialmente superiores. Eran un grupo paramilitar que, aunque nació como la guardia personal de Adolf Hitler, cuando él mismo llegó al poder, se adueñó del control de la policía y posteriormente recibirían adiestramiento militar por parte del ejército regular, siendo uno de los requisitos para entrar a la institución el medir más de 1,78 m, así como demostrar un pasado racial puro, es decir, demostrar que tus padres y abuelos eran de origen 100% alemán. Con el pasar del tiempo y ya bien entrada la guerra, las Waffen-SS comenzaron a reclutar personal sin importar su nacionalidad ni su origen racial, primero aceptando a quienes consideraban alemanes étnicos, es decir, extranjeros de origen alemán, para después aceptar a voluntarios de todas partes, incluso cosacos y españoles en determinado momento. Una de las bases que fundó la institución fueron las antiguas historias de caballería inglesas, de las cuales Heinrich Himmler era un ávido conocedor, e hizo que las mismas se fusionaran con los preceptos del nacionalsocialismo y el orgullo racial, dotando a los miembros de la Schutzstaffel de una identidad romántica, ligada a los caballeros ingleses. Por ello, no es de extrañar que en un punto de la guerra se comenzó el reclutamiento de voluntarios británicos para pelear en el frente oriental contra la amenaza bolchevique, como ya se había hecho con países tales como Francia, Finlandia y entre otros más. La idea original de crear una unidad de las Waffen-SS compuesta por voluntarios británicos vino de la mente de John Amery, un activista británico político de ideales fascistas que se encontraba en París durante la caída de Francia en 1940. Fue gracias a su fama como activista que pudo presentarse al Comité Anglo-Alemán en septiembre de 1942. En primer lugar, se le había solicitado su presencia únicamente para fungir como emisor de propaganda radiofónica dirigida a sus compatriotas ingleses. Sin embargo, Amery propuso la creación de la Unidad de Voluntarios Británicos, idea que fue de agrado del Führer y aprobada al poco tiempo. El nombre original para esta agrupación era la Legión de San Jorge, y Amery tenía pensado juntar hasta 1,500 hombres para combatir contra los soviéticos. Sin embargo, el nombre no terminó de agradar a las autoridades alemanas debido a estar ligado con motivos religiosos, por lo cual, tras una serie de cambios, el nombre de la unidad terminó siendo British Free Corps, haciendo uso de otra unidad de voluntarios daneses que llevaban un nombre similar. Eran tres los distintivos de esta agrupación: un parche con los 3 leones de San Jorge, la bandera del Reino Unido, que es popularmente conocida como Union Jack, y un brazalete con el nombre de la unidad. Según su propia propaganda, creado por Amery principalmente, los principios de los British Free Corps eran los siguientes. En primera, el Cuerpo de Británicos Libres son una unidad completamente voluntaria, compuesta por soldados de todas partes del imperio que han tomado el conflicto común de Europa contra la Rusia soviética en sus manos. Número 2. El Cuerpo de Británicos Libres condena la guerra contra Alemania y el derramamiento de sangre inglesa por culpa de los intereses judíos y el financiamiento internacional, considerando estos como una traición al pueblo británico y a sus intereses. Número 3. El Cuerpo de Británicos Libres desean el establecer la paz en Europa y el desarrollo de una amistad cercana entre los pueblos de Alemania e Inglaterra, así como la mutua cooperación y entendimiento entre dos grandes pueblos germanos. Finalmente, el Cuerpo de Británicos Libres no le hará la guerra a Inglaterra o a la corona británica, así como se opone a cualquier acción política que vaya en contra del pueblo británico. Este último punto sería especialmente importante, pues a la hora del reclutamiento, los soldados británicos no jurarían lealtad ni a Alemania ni a Hitler, debido a que ya tenían un compromiso con la corona británica. Todo esto con la intención de facilitar el reclutamiento entre las decenas de miles de prisioneros británicos que se encontraban en Alemania luego de 1940. Para comandar a esta unidad de combate se utilizó al Hauptsturmführer Johannes Roggenfeld, quien servía en la 5ª División Panzer SS Viking. Se recurrió a él debido a que Roggenfeld había vivido algunos años en Estados Unidos y hablaba inglés de manera fluida. El reclutamiento para esta unidad fue dirigido por el propio Amery a partir de 1943 en distintos campos de prisioneros. Durante sus visitas se repartían panfletos como el siguiente, el cual menciona: "Nosotros del Cuerpo de Británicos Libres estamos luchando por ti. Estamos luchando con lo mejor de la juventud europea para preservar la civilización y nuestra cultura común para salvarlos de la amenaza judío-comunista. No hay duda en ello. Europa incluye Inglaterra, y si en algún momento Alemania y sus aliados son vencidos por los soviéticos, nada en esta tierra salvará al continente del comunismo, e inevitablemente nuestra patria también caerá".
Somos británicos, amamos Inglaterra y todo lo que representa. Muchos de nosotros hemos peleado en Francia, Libia, Grecia o Italia, y muchos de nuestros camaradas cayeron ahí, sacrificados por una guerra de venganza judía. Fue entonces que nos sentimos engañados y traicionados, pero es ahora que sabemos que es verdad. Este conflicto entre Alemania e Inglaterra es un suicidio racial. Debemos unirnos y tomar las armas en contra de un enemigo en común. Te pedimos que te unas a nuestra lucha. Te pedimos que te unas a nuestras filas y luches hombro con hombro por Europa e Inglaterra. Pese a los múltiples intentos que se hicieron por juntar un vasto número de reclutas, el tamaño de la unidad no superó nunca los 60 efectivos, teniendo un uso principal en la propaganda. La unidad había sido pensada como una de ingenieros. Su entrenamiento, por esto, comenzó en enero de 1944, y desde entonces tendrían una trayectoria corta y muy accidentada, pues una buena parte de sus miembros, al ver el desembarco en las playas de Normandía a mediados de ese año, empezaron sus planes para escapar hasta las líneas aliadas. La unidad fue transferida a Dresde a inicios de 1945, donde tuvieron sus primeras bajas gracias al bombardeo aliado en esta ciudad, el cual, irónicamente, fue auspiciado por la Royal Air Force. Lo que en marzo de 1945 quedaba de la unidad, tras que algunos de sus miembros se hubieran escapado y otros hubieran sido de vuelta a los campos de prisioneros, fueron integrados en la 11ª División de Granaderos SS Nordland, tras haber sido equipados por primera vez con rifles. Al final del conflicto, solo 4 de los integrantes se mantuvieron en combate con la División Nordland, teniendo uno de ellos un papel no combatiente como médico. Uno de ellos cayó en combate, y los otros 2 fueron tomados como prisioneros y entregados a las autoridades británicas. Lo que quedaba del British Free Corps en el este se unió al Volkssturm para después rendirse ante los aliados. Luego de la guerra, los exintegrantes del Cuerpo de Británicos Libres fueron acusados de traición, pero muchos demostraron que el haberse unido a las filas de las SS fue realizado con el único propósito de conseguir escapar, como algunos de sus miembros intentaron, pero pocos consiguieron. La mayor parte fueron absueltos y la pena máxima para uno de sus combatientes fue de 15 años en prisión. Sin embargo, para su fundador, John Amery, se le juzgó por alta traición por haber sido colaborador del Tercer Reich y fue sentenciado a muerte, la cual tuvo lugar en diciembre de 1945. De este curioso experimento, podemos concluir que pese a los repetidos intentos de Amery y las buenas oportunidades que se les ofrecían a los británicos a cambio de unirse a esta unidad, como lo era el acceder a la paga regular de los soldados alemanes, así como tener una cama y comida caliente, los ingleses demostraron que, aún estando prisioneros, su lealtad estaba con su patria. Si te ha gustado el video, agradeceríamos que te suscribieras al canal, dejaras un like y compartieras el mismo, pues así nos ayudas a llegar a muchos más espectadores. Se despide de Auslander. Nos veremos en la próxima batalla.